Bueno, bon dia a tothom, Calimera, per deferència a la nostra ponent que és grega. En primer lloc ens agradaria excusar el Néstor, que era el pròxim ponent, però per problemes logístics no serà possible, ens segueix online i queda dit i registrat i per la posteritat. Bé, pel que em toca a mi, és un plaer donar pas avui a la ponència de la doctora Magdalini Fitili, que és investigadora postdoctoral Ramón y Cajal a la Universitat Complutense de Madrid i alhora professora associada a la Universitat Hel·lènica Oberta. Bé, la seva recerca se situa a la cruïlla entre la història contemporània i les polítiques de memòria i els relats dels desplaçaments forçats amb una mirada comparativa i transnacional, per tant, en aquest sentit, un punt interessant a tenir en compte. En els darrers anys ha aprofundit en l'estudi de les memòries, de la resistència al col·laboracionisme durant la Segona Guerra Mundial, així com les formes en què aquestes memòries han estat o bé reconegudes o bé silenciades en molts casos. Ha participat en diversos projectes internacionals i nacionals, com Arapore, sobre les polítiques de reconeixement de la resistència grega, o Wire, que investiga el paper de les dones a la resistència a Europa. D'altra banda, també ha participat en iniciatives europees com So Close, centrades en la preservació i la transmissió de les memòries de persones desplaçades, aspecte que forma part de les seves línies de recerca més interessants, si se'm permet el comentari. Bé, sense ànim d'enrotllar-me massa, la seva aportació ens convida a reflexionar sobre com es construeix la memòria col·lectiva, què es recorda i què s'oblida i quines són les conseqüències d'aquestes eleccions pel nostre present i futur compartits. La seva intervenció d'avui, titulada Resistencias de las mujeres, del activismo maternal al feminismo estructural, 1939-1977, ens convida precisament a explorar les formes de resistència femenina en contextos autoritaris i postbèl·lics, des dels rols tradicionals fins a la configuració d'un feminisme articulat política i estructuralment. Bé, i sense més preàmbuls i fet aquesta petita presentació, li cedeixo la paraula a la ponent. Saristopoli. Buen día, es un placer estar hoy aquí en esta jornada dedicada a la memoria, la educación y la historia. Quiero agradecer mucho a los organizadores, las organizadoras y todas por estar acá. Bueno, yo igual no voy a hablar de cómo se ha tratado el tema, bueno, el pasado difícil, diríamos, de la guerra civil o de la dictadura en Grecia. Si queréis en el debate después podemos debatir. Lo único que puedo decir así de forma muy rápida es que en la primaria y en la secundaria nos centramos en nuestro pasado glorioso, o sea, en la época de Grecia antigua, en la época bizantina y llegamos hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, guerra civil y dictadura y transición, desde luego, fuera, solo en la universidad. Pero bueno, hoy me voy a centrar en el tema de las resistencias de las mujeres, que es un tema que no obvia o invisibiliza solo la historiografía derechista, si queréis, pero incluso hasta recientemente la historiografía marxista. Y ya las últimas 2-3 décadas sí que ha habido un giro respecto a cómo se trata o qué consideramos, ¿no?, como resistencia. En realidad eso tiene que ver mucho con el concepto de la resistencia respecto a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que hasta recientemente la resistencia, lo que entendíamos como resistencia, era la resistencia masculina y la resistencia armada. Entonces, mi intervención parte de una pregunta que me acompaña desde hace tiempo, que eso vale también para Grecia, la historia es muy paralela. ¿Cómo resistieron las mujeres al franquismo cuando la política, la palabra pública y la ciudadanía estaba negada a toda la sociedad, pero además a ellas se les negaba la autonomía y la voz? Entonces, ¿y por qué hago esta pregunta? Porque las mujeres, desde los espacios que llamamos cotidianos, una cola de la cárcel o una parroquia en un barrio, construyeran una pedagogía de la resistencia, una transmisión de saberes prácticos y éticos
sobre la solidaridad, la justicia y la dignidad. Entonces, pensar hoy efectivamente en estas resistencias nos implica preguntarnos cómo podemos traducirlas, transmitirlas en el aula. Cómo enseñar, en pocas palabras, no solo hechos, sino las formas de ciudadanía que se aprendieron en la práctica, en lo cotidiano y en lo invisible, muchísimas veces. Y por eso propongo un concepto que podemos utilizar en las aulas, que es la maternidad política. ¿Qué significa eso? Leer las resistencias femeninas no solo como una acción, pero sino un espacio pedagógico de construcción de sujeto colectivo de memoria democrática. Y empiezo diciendo, bueno, que como todas y todos sabéis, el franquismo redujo la ciudadanía a la obediencia, pero además las mujeres sufrieron una exclusión más específica, fueron relegadas al hogar, convertidas en símbolo moral del régimen y sujetas a un modelo de feminidad basada en la sumisión, la maternidad y el silencio. Así que hablar de resistencia femenina implica referirse no solo a la militancia política o a la lucha armada, significa ampliar la mirada hacia formas de resistencias de formas más cotidianas, desde el sostén de la guerrilla hasta la supervivencia de las familias de los presos políticos, pasando por la organización vecinal y la protesta cívica. Lo cual remite a una idea central en el pensamiento feminista y en la historia de las mujeres, la estrecha circulación entre lo público y lo privado, entre lo afectivo y lo político. Porque, bueno, como mencioné antes, durante años tanto en la historiografía española como en la europea trataba estas prácticas como apolíticas o asistenciales, auxiliares, cotidianas, sin ningún significado político, ¿no? Sobre todo, si observamos las mismas prácticas desde una perspectiva de género, vemos que tienen una dimensión profundamente política, ¿no? Porque las mujeres transformaron su papel, su rol social de madres y cuidadoras, en herramienta de legitimidad, mediación y denuncia. Entonces, en esta época es cuando la maternidad, que también el régimen la utiliza como una forma de sumisión, se convierte, estas mujeres lo convierten en un lenguaje de resistencia, en una forma de acceder sobre todo al espacio público, de disputar la autoridad moral del régimen y finalmente construir ciudadanía desde los márgenes. Entonces voy a dar ejemplos concretos que empiezan desde la propia guerra civil y llegan hasta la transición a la democracia. Entonces empezamos con el ámbito más básico de la supervivencia, que las mujeres, ¿no?, durante la inmediata posguerra eran las encargadas de conseguir alimentos, de hacer cola ante las tiendas de abastos, y todas estas tareas atravesadas por la escasez, la corrupción y la humillación cotidiana. Entonces, el régimen franquista, dentro de este contexto, utiliza el hambre como una herramienta de disciplinamiento social, en lo que algunas historiadoras han denominado la militarización del estómago, el control político de la necesidad. Entonces, conseguir pan, leche o aceite, cuidar por tu familia, ¿no?, por los hijos, es un primer acto de resistencia, podríamos decir, ¿no? A la vez, las mujeres desde el principio fueron castigadas, y fueron castigadas no solo por su identidad política, sino también y sobre todo por ser familiares de rojos, o también solamente por su propia condición, ¿no?, de mujer. Ya son muy famosos, ¿no?, las imágenes de las mujeres rapadas, imágenes obligadas a beber aceite de ricino, paseadas por las calles como escarmiento público.
o en los pueblos forzadas a limpiar letrinas, fregar suelos, servir a las autoridades locales, ¿no?, con el objetivo de degradar su dignidad y reafirmar el control patriarcal. Unas notas respecto del modelo que sustentaba esta violencia, que era de la familia católica y patriarcal, consolidado en el siglo XIX y reforzado en el caso de España por el naciocatolicismo. En este lugar, las mujeres ocupaban un lugar subordinado, pero central a la vez, ¿no? Entonces, el franquismo convierte esta maternidad idealizada en un instrumento político, presentando a la madre española como depositaria de las virtudes nacionales y garante del orden social. Sin embargo, es esa misma figura que se convierte en un espacio de contradicción y finalmente de resistencia, ¿no? Por ejemplo, en la lucha guerrillera, la lucha de los maquis, aunque fue protagonizada por los hombres en el frente, se sostuvo gracias a una densa red femenina en la retaguardia. En pueblos de la montaña leonesa, Galicia, Aragón o Maestrazgo, las mujeres se convirtieron en el soporte logístico y moral de los maquis. Sus hogares eran centros de comunicación clandestina, de aprovisionamiento y refugio. Eran madres, esposas, hijas, vecinas de los combatientes, pero su papel trascendía el parentesco, porque transportaban mensajes, medicamentos, ropas, alimentos, escondían fugitivos, organizaban rutas seguras, sabían cuándo había heredadas, qué caminos eran seguros, qué casa podía ofrecer cobijo. Y justo por eso la represión hacia ellas fue especialmente dura. El régimen las castigó no solo por colaborar con la guerrilla, ¿no?, por auxilio a la rebelión, pero también por subvertir el orden natural de género. También les condenó por delitos de responsabilidad indirecta, una figura legal que castigaba a quienes no denunciaban o no impedían las acciones de sus familiares. Entonces vemos cómo la dictadura criminaliza actitudes que forman parte de lo que las mujeres interpretan como sus tareas cotidianas, ¿no? Proporcionar alimento, abrigo, refugio y seguridad a los suyos. Entonces, cumplir con estos roles tradicionales se convierte efectivamente en esta coyuntura en un acto profundamente político, ¿no? Bueno, obviamente también las mujeres resistieron de múltiples formas en las prisiones, y voy a dar solo algunos ejemplos de las huelgas de hambre en Ventas en 1946 o en Segovia en 1948, y también tuvieron un papel primordial en los primeros años, en los años 40, en la reactivación de las organizaciones políticas clandestinas, ¿no? Lo mismo, transportaban y distribuían propaganda, actuaban como correos, ofrecían sus casas para reuniones y mantenían la conexión con las prisiones. Y ahora voy a una figura que es muy importante, ¿no? La figura de mujer de preso, que esa también hubo en Grecia, hubo también en Portugal, en muchos otros países, que ya nace durante la propia guerra civil, cuando la represión alcanzó a los combatientes del bando republicano, pero también a sus familias. Entonces, desde entonces, miles de mujeres quedaron marcadas por su parentesco con los rojos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Desde los primeros años, estas mujeres se organizan espontáneamente para poder sobrevivir. Hacían colas ante las cárceles de Ventas, Las Corts o Burgos, llevaban paquetes de comida y ropa, compartían información y se turnaban para cuidar a los hijos de las compañeras encarceladas o fusiladas. Pero además su acción fue mucho más allá del cuidado, porque se convirtieron en intermediarias entre los presos, las autoridades y el mundo exterior.
es que es para la época impresionante, pero estas mujeres redactaban peticiones, hablaban con jueces, gobernadores civiles, sacerdotes, buscaban contactos para conseguir conmutaciones de pena o excarcelaciones. Y en estos años escribir una carta al ministro, colarse en un despacho, presentarse ante un gobernador, era un acto político en toda regla. Y también desde las cárceles transmitían mensajes cifrados, avisaban de detenciones y mantenían el contacto entre el mundo penitenciario, la organización clandestina comunista y las familias. Y no solo mantuvieron viva esta comunicación, sino también sostuvieron el vínculo social en un país fracturado por la represión. Su estrategia conectaba con la idea de una lesión del tejido social. No mostraban únicamente su dolor personal, sino que lo transformaban en denuncia de la violencia y de la exclusión que la dictadura había impuesto como norma. Un ejemplo especialmente revelador es el de las llamadas viudas de negro, unas 400 mujeres riojanas que durante décadas, cada 1 de noviembre, acudieron en el cementerio de La Barranca, en Lardero, donde estaban enterrados sus esposos fusilados por el régimen. Así vemos cómo su constancia convierte el duelo en acto público y la memoria en forma de resistencia. Con el paso de los años, sobre todo en los años 50 y 60, la resistencia femenina no desaparece de los cementerios y las prisiones, sino que se amplía. Las mismas mujeres que esperaban a las puertas de Ventas o Burgos comienzan también a organizarse en los barrios, en las parroquias y en las asociaciones de amas de casa. La lucha por los presos políticos sigue siendo el eje vertebrador, pero empieza a entrelazarse con reivindicaciones más amplias, como es la amnistía, la carestía de la vida, la vivienda o la educación. En los locales parroquiales y en las comunidades cristianas de base se reunían para hablar de sus problemas, preparar campañas o redactar cartas colectivas. Por ejemplo, en 1966, un grupo de mujeres de Sabadell protagonizó un encierro en la iglesia de San Félix para exigir la amnistía de los presos políticos. 3 años más tarde, en 1969, otras mujeres ocuparon la Catedral de Barcelona y esta noticia dio la vuelta del mundo. Le Monde, l'Unità, The Times y otros diarios extranjeros publicaron testimonios de las madres valientes que pedían libertad y justicia. Hubo encierros similares en Valladolid, Zaragoza o Madrid, y en todos los casos la represión fue dura: detenciones, multas y hostigamiento policial. Así que vemos que su estrategia combinaba el lenguaje de la maternidad, la moral cristiana y una práctica política consciente. Se presentaban como madres o esposas preocupadas por la paz y la vida de los presos, pero sus demandas cuestionaban el corazón del régimen. Bajo la apariencia de súplica había una reivindicación de ciudadanía. Y las mujeres también acudían a autoridades políticas, eclesiásticas y diplomáticas, escribían a ministros, gobernadores y establecían contactos con sacerdotes y abogados demócratas y periodistas extranjeros para difundir los casos de represión. O sea, hicieron una movilización totalmente transnacional en los años 40 y 50, que era algo, no tenían recursos para hacerlo, ¿no? Efectivamente, en ese proceso, la causa de los presos políticos y sus familias se convierte en una denuncia internacional contra el régimen. En los barrios obreros, estas redes de mujeres se articularon con las asociaciones de los vecinos, comunidades cristianas de base y los colectivos de amas de casa. En esos espacios, tradicionalmente femeninos, las mujeres hicieron visible lo que practicaban ya hace años, ¿no? Que los problemas cotidianos, el precio del pan, la falta de escuelas, el agua, la vivienda, no eran asuntos privados, sino cuestiones políticas que afectaban la justicia y la vida colectiva.
Lo doméstico era político, efectivamente, y la maternidad, que el régimen había usado como símbolo de sumisión, se transformó en una herramienta de legitimidad pública y de lucha social. A mediados de los años 60, estas mismas mujeres empezaron a plantear la forma de incorporar a otras mujeres a la actividad política clandestina y además preocuparse por sus discriminaciones específicas. De ese modo, paralelamente a la aparición de comisiones obreras, surgen en Barcelona y Madrid las primeras asambleas de mujeres que con el tiempo dieron lugar al Movimiento Democrático de Mujeres. Surgido entre 64 y 65, con el apoyo del Partido Comunista de España, reúne a amas de casa, obreras, esposas de preso, muestras y jóvenes militantes que querían un espacio propio dentro de la lucha antifranquista. Su base era doble. Por un lado, la experiencia de la resistencia cotidiana, acumulada en las cárceles y en los barrios, y por otro lado, la necesidad de articular un discurso político que reconociera a las mujeres como protagonistas y no como auxiliares. El movimiento se expandió muy rápidamente por ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Bilbao, Valencia y en barrios obreros como Vallecas, Nou Barris, el Besós o el Pilar. El movimiento organizó campañas por la amnistía de los presos políticos, por la carestía de la vida, por la educación pública, por el derecho a la vivienda y por la igualdad laboral. O sea, cuestiones muy actuales. Estas campañas adoptaron formas muy diversas, recogidas de firmas, marchas silenciosas, encierros en iglesias y manifestaciones por el pan y el trabajo. En muchos casos, las mujeres colaboraron con abogados, sacerdotes y periodistas, estableciendo una red de apoyo y una visibilidad internacional. El movimiento democrático también se convierte en portavoz de los trabajadores en huelga. En Asturias, Euskadi y Cataluña, las mujeres acudían a los piquetes, llevaban comida a los detenidos y negociaban, eran ellas que negociaban con las autoridades locales, ¿no?, las condiciones de la admisión. Su presencia en los conflictos laborales en los años 60 fue decisiva. Aportaban un tono moral y humanitario que el régimen no podía silenciar sin coste político. A través de estas luchas, las mujeres empezaron a nombrar lo que ya experimentaban en su vida, que los problemas del hogar, del trabajo o de la comunidad partían de una estructura de desigualdad social, pero además de género. Así que el contacto durante los primeros años de 70 con movimientos europeos y latinoamericanos feministas, así como el impulso del Año Internacional de la Mujer en 1975, reforzaron esa conciencia. Lo que había empezado como un activismo maternal derivó hacia el feminismo. En 1976, muchas de integrantes del movimiento participaron en la creación de coordinadas de mujeres en Madrid y Barcelona y más tarde la plataforma de organizaciones feministas que exigía la derogación de las leyes discriminatorias y la igualdad jurídica, porque hay que acordar aquí que las mujeres eran menores legalmente en España, ¿no? Bueno, y cuando llegó la transición, estas mujeres también jugaron un papel prioritario en las movilizaciones por la amnistía. Aún así, la ley de amnistía de 77, por la que tanto habían luchado, dejó fuera los delitos considerados de sexo femenino: adulterio, aborto, anticoncepción y prostitución. Así que la libertad política no alcanzó los cuerpos de las mujeres. Pero aún así, la experiencia del movimiento democrático sentó las bases del feminismo español contemporáneo y que de la amnistía política pasamos a exigir una amnistía sexual y civil. De esta forma, el movimiento se puede considerar un puente entre dos mundos, el de la resistencia clandestina antifranquista y el del feminismo democrático.
Pues la historia de estas mujeres bajo el franquismo es también en la historia de una pedagogía en este sentido de la resistencia, porque a lo largo de casi 40 años, miles de mujeres, muchas sin formación política, sin armas y sin voz pública, transformaron la necesidad de sobrevivir en una forma de acción colectiva. A través de su acción común, politizaron las prácticas de la vida cotidiana y ayudaron a construir una identidad colectiva en torno a asuntos que la política tradicionalmente pasaba por alto, dando un nuevo significado a lo militante y a lo político. Y llevaron consigo una memoria común, que era la de haber hecho política cuando se suponía que no podían hacerla. Lo que empezó como supervivencia cotidiana se convirtió en una forma de resistencia política que sostuvo la continuidad del antifranquismo y abrió el camino hacia una nueva conciencia ciudadana. Así que estas mujeres no solo acompañaron la resistencia, sino que sostuvieron la resistencia, crearon las condiciones que hicieron posible toda forma de lucha. Gracias. ¿No? Sí, bueno, si algú té alguna pregunta o es vol dirigir a la ponent per alguna qüestió... És que al final el debate, ¿no? Sí, però sempre ho hem preguntat. O ja està. Vale, d'acord. Doncs en base a totes les ponències que s'han anat fent, a les diferents preguntes dirigides als diferents ponents... Pero subimos, bajamos... Sí, tú eres el director. Bueno, bajamos todo. ¿Quieres bajar? Sí, bajamos. Hola. Sí. Espera, vale. No, Magda, es para ti. Magda, es para ti. Vale, vale. Yo sí que me bajo. De acuerdo. Bueno, yo en primer lugar... gracias por... Qué represión hacia las mujeres. Bueno, gracias por todas las ponencias de esta primera sesión que me han parecido muy interesantes, pero bueno, supongo que por proximidad y en historia, la cuestión de la historia del género, me ha parecido muy interesante tu ponencia. Magda, creo que es un repaso exhaustivo en esta resistencia ordinaria femenina y pensando un poco y conectando con lo que comentaba Rocío, de intentar motivar a estos alumnos que son de orígenes muy diversos, cuando comentabas la cuestión maternal, ¿no? Y cómo ellas, apelando a este rol maternal, consiguen ocupar espacios de resistencia cotidiana, ¿no? Pues ocupando iglesias, etcétera. Aquí en San Adrián, de hecho, tenemos otro ejemplo de estas ocupaciones de iglesias. Pensaba en la cuestión de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, ¿no? Ellas realmente ocupan un espacio público como es la plaza, ¿cómo es? La Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo, delante de la Casa Rosada, exacto. Pero ellas constantemente están apelando a esta idea de nosotras somos madres y igual tampoco subvierten el orden público de alguna manera, ¿no? Que establece el dictador. Ellas caminan de dos en dos, no paran de moverse en ningún momento, ¿no? Por tanto, y están apelando constantemente, incluso en la opinión internacional, como madres dolientes que están sufriendo la pérdida y la desaparición de sus hijos, ¿no? Por tanto, no se presentan en realidad como un activo político opositor explícitamente, aunque evidentemente son claves en el proceso, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante pensándolo como docente para poder llevarlo de alguna manera a las aulas, interpelando a estos alumnos que quizá pues las mujeres no sé, las mujeres de preso pues quizá no son una figura que pueda representar algo en su identidad familiar, pero sí que puede ser este caso, ¿no? Y así pues llevar diferentes experiencias de esta resistencia en femenino, pero a nivel internacional. Nada, solo era como este comentario. Gracias.
Sí, muchísimas gracias. Es justo lo que estoy intentando hacer, es justo crear esta genealogía, porque sí que es muy famoso, ¿no?, en la historiografía el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, como bien ha dicho, pero en realidad la mujer del preso, que hubo exactamente lo mismo en Grecia, aunque no en condiciones de una plena dictadura, pero en una posguerra que en realidad era un estado de excepción. Y en realidad sus prácticas tienen prácticas transnacionales y prácticas muy similares con las que en los años 70 o 80 otros movimientos, porque no son solo las madres de Plaza de Mayo, en El Salvador, México, en Serbia, Women in Black, en Bosnia, en Palestina, en Israel, las madres del domingo en Turquía, ¿no?, que en realidad todos estos movimientos están reapropiando, ¿no?, el discurso maternal para pedir derechos, ¿no? Y en realidad, o sea, lo que hacían las mujeres, la mujer de preso, etcétera, que tenían un discurso más humanitario y religioso, si queréis, en realidad es el antecedente de los derechos humanos que las madres de Plaza de Mayo, ¿no?, justo estaban aludiendo a los derechos humanos y no a la política. Bueno, después las madres de Plaza de Mayo, o una parte de ellas, ¿no?, se politizaron, pero eso es otra historia, ¿no? Yo tenía una pregunta para Manuel. Podemos hacer de todas las... Vale, de acuerdo. Precisamente cuando nos estabais hablando de... A ver, ¿cómo lo estructuro? Pero del proceso revolucionario en curso, no sé dónde está. Vale, ok. Sí, del proceso revolucionario en curso, que por lo menos aquí en España sí que estamos viendo como una derechatización de la juventud. Y me preguntaba si en un país en el que tenéis un ejemplo de poder popular tan potente como el PREC, si estaba siendo utilizado por las organizaciones juveniles de izquierdas como un referente o si realmente había vencido esta imagen que nos habías dado, que yo desconocía, de presentar el PREC como una dictadura de otro signo. Y también si en el Museo de la Libertad, perdón, de Resistencia y Libertad, el que está en Peniche, si el relato es también ese de dictadura o no, o se habla de un episodio de poder popular. Empiezo por lo último. Los dos museos han sido creados por equipos muy buenos. Y muy buenos en el sentido que los dos museos, el Museo Municipal de Lisboa y luego el Nacional de Resistencia y Libertad de Peniche, por equipos de, bueno, sobre todo desde el punto de vista de los historiadores, que reúnen a historiadores de varios centros de investigación y los guiones, así le llamamos, de ambos museos han sido preparados por del instituto del que soy miembro, es decir, el Instituto de Historia Contemporánea de la Nueva de Lisboa, que reúne gente de varios puntos del país. En ambos casos se ha construido con un amplio consenso de la historiografía política de la dictadura, no tanto de la revolución, pero en todo caso de la dictadura. Es decir, la historiografía política que estudia la dictadura es mayoritariamente, de forma bastante clara, tiene el discurso de ambos museos está basada en esa amplia mayoría, y luego hay algunos historiadores bastante conservadores con, bueno, sobre todo Ruy Ramos, que estaba, ahora ya no, omnipresente en los medios, y aunque no haya escrito, apenas ha escrito sobre la dictadura. Cuando escribió, salió el año 2010, salió en una historia incluyendo un amplio capítulo sobre la dictadura en una historia de Portugal, un objeto, claro, de 900 páginas que se proponía cualquier docente. Está resuelto el tema de historia de Portugal, ahí tenéis un buen volumen, 3 autores y tal. Y yo justamente lancé una discusión pública que se arrastró durante meses
que fui insultadísimo evidentemente, pero al final, en el año 2012, una polémica muy larga en contra de ese libro, pero que al final, dígase de paso, los historiadores que han intervenido se han posicionado todos de mi lado, digamos, o por lo menos del lado crítico de Ruiz Ramos. Y luego han intervenido sociólogos, politólogos, otros intelectuales de derechas, pero de hecho fuera de la, entre comillas, corporación de la historia. Los dos museos tienen un relato, yo diría, historiográficamente correcto, mayoritario en la historiografía portuguesa, y además desde el punto de vista del trabajo de sus servicios educativos, como llamamos en los museos portugueses, funcionan muy bien. La derecha hasta ahora en el poder no ha conseguido nunca, ni en el Ayuntamiento de Lisboa, ni en el Gobierno Nacional, ha querido abrir hasta ahora ese melón. Luego lo otro, la postura la memoria de los movimientos del poder popular, de los movimientos sociales durante la Revolución, está muy presente en las comunidades de memoria y en las políticas de la memoria de los partidos de izquierdas. No tanto de las organizaciones de juventud, que tienen muy poca formación histórica sobre esto, porque justamente no la hacen en el sistema educativo, y tenemos que ver uno por uno los docentes que en la universidad hablamos de ello, ¿no? Las derechas, por el contrario, y entre los jóvenes hay un giro, como aquí, masivo a la derecha de los jóvenes en redes sociales y tal. O sea, el discurso que pasa en redes sociales es de la dictadura totalitaria. Y la dictadura totalitaria se basa justamente en las experiencias de poder popular. Ocupar casas es totalitario, socializar propiedad, latifundios en el sur ha sido totalitario, y evidentemente, mejor ejemplo de todos, la descolonización que ha victimado, que ha creado 500.000 de víctimas entre los portugueses. Ese tipo de discurso es muy fuerte en la derecha, y yo diría que los jóvenes tienen muy poca, y sobre todo lo que ven, en la participación de las organizaciones de juventud en el debate público sobre la memoria de la Revolución, tiene comparativamente poca fuerza. Tanto el profesor Manuel Love como el profesor Antonio Brusa han apuntado a dos elementos que creo que son fundamentales en la didáctica de las ciencias sociales y de la historia. Por un lado, han apuntado... ¿Escucha bien? Sí, sí. Sí, perdón. Un placer, muchísimas gracias a todos los conferenciantes. Mi pregunta iba dirigida sobre todo al profesor Manuel Love y a Antonio Brusa. Muchísimas gracias por sus experiencias, porque son espejos muy importantes para la mejora educativa de las ciencias sociales, la didáctica de la historia en Cataluña. De hecho, Portugal no deja de ser, desde las reformas de Nuno Crato y la mejora en todos los resultados TIMSS, PILS, PISA. Incluso he visto que el profesor Antonio ha explicado que en las pruebas PISA Italia se ha mantenido en el nivel tanto de competencia matemática como de lingüística, mientras que en el caso catalán hemos padecido un receso muy importante que nos ha producido una situación, me atrevería a decir un poco, que nos preocupa, crítica, de cierta, permítanme la expresión, guerra civilismo entre docentes. Por un lado están los innovatontos o pedagogos, que son aquellos que están más interesados en didácticas activas, y por el otro lado tenemos a los profesaurios,
que son los profesores que históricamente siempre han mantenido esta postura más clásica. Creo, yo es una apreciación personal, que la administración pública, el Departamento de Educación, el Ministerio de Educación en el caso español, debe estar ni en blanco ni en negro, siempre debe estar en el matiz del gris. Pero me interesaría mucho una cosa muy concreta, que es la utilización del libro de texto, porque ustedes se han referido a la utilización del manual y del libro de texto. Es una cosa muy... Aquí en Cataluña, hasta hace 10 años o 15 años, el Departamento de Educación, la Administración Pública, teníamos que certificar, teníamos la posibilidad de supervisar qué materiales, los técnicos, podíamos supervisar qué materiales, qué manuales y qué libros de texto llegaban a las aulas. Desde ahora 15 años, aproximadamente, o 10 años, ahora no recuerdo exacto, las editoriales hacen sus libros de texto y hacen diferentes materiales de apoyo sin que un consejo de expertos, sin que las personas técnicas ni del Consejo de Educación de Cataluña ni los técnicos propios de la Diputación puedan supervisar la calidad y la aprobación de estos materiales. Me interesaba mucho saber cómo esto funcionaba en vuestros países, ya que somos de una composición socioeconómica y cultural similar con Italia, con Portugal y con Grecia, y vosotros habéis conseguido ese proceso de mejora educativa que nosotros, sinceramente, en Cataluña la situación, dijéramos, es muy, no sé si eres conscientes de esto, es muy mala y ha abierto una herida profunda en la sociedad catalana. Para haceros una idea, estamos a un nivel de Ceuta y Melilla y Cataluña en el tren de cola de las competencias matemáticas y lingüísticas. Estamos a nivel de los que históricamente las colonias africanas, ¿no? De Ceuta y Melilla. Y esto nos ha creado ese sentimiento de, bueno, qué está pasando y cómo lo podemos resolver esta situación de incompetencia de poder arreglarnos. Gracias. Sí. ¿Vuoi rispondere? Disculpe si yo hablo italiano. Grazie. Grazie per la domanda. Allora, le figure professionali. In Italia si è tentato un sistema di formazione professionale alla fine del secolo scorso che il governo Berlusconi ha eliminato. E da allora non abbiamo un sistema professionale di formazione professionale. Quindi il professore studia le discipline, studia la pedagogia, poi va in classe e lì si forma da solo. In questa situazione sono nate delle figure professionali molto diverse, ma non da adesso. Io l'ho scritto già da 20 anni fa, che nella scuola italiana ci sono due figure professionali diverse, che fanno mestieri diversi. Si chiamano insegnanti di storia, ma certo tu hai detto i pedagogos, più i didattici che pedagogisti, più didattici. Cioè la ricerca didattica italiana è stata una ricerca non mai universitaria, è stata sempre nelle scuole, solo nelle scuole. Non siamo mai diventati, mai fatto cattedre universitarie, l'università italiana non l'ha mai accettata. Quindi quello che c'è in Italia di didattica è fatto tutto dal basso. Gruppi di ricerca come la SIDIDAST, il CIDI, l'MCE, anche i cattolici hanno associazioni e hanno formato e praticamente convivono con lo stesso nome due figure professionali diverse. Che cosa succede dal punto di vista politico? Che noi abbiamo Si quieres algo de mano, que nos está esperando la paella.
che fino a quest'anno, cioè fino all'ultimo governo, dal 1980 i governi hanno fatto delle leggi appoggiando quella minoranza di insegnanti che si era formata professionalmente, e quindi i programmi, anche quelli di destra, erano programmi avanzati rispetto alla pratica professionale diffusa. Questo è il primo governo che invece dice no, adesso chi deve essere messo in auge nelle scuole è l'insegnante tradizionale, ma in generale l'insegnante resiliente, cioè l'insegnante che non sente né tradizione né innovazione, ma continua per inerzia, sia dal punto di vista dei contenuti e sia dal punto di vista dei metodi, con piccole modificazioni, ma in generale modificazioni di forma più che di sostanza. Questo è il panorama che noi abbiamo. In questo panorama noi cerchiamo di lavorare. Io ho come miei interlocutori i bravi, gli insegnanti bravi, cioè vado in una scuola e lavoro con questi. Non ho nessun interesse, cioè nessuna possibilità di convincere gli insegnanti che non ne vogliono sapere, nessuna possibilità, anche perché gli uni e gli altri sono pagati allo stesso modo, e quindi lo Stato non incentiva affatto un docente a lavorare di più per fare didattica, laboratori, eccetera. Dal punto di vista dei manuali c'è la stessa situazione. Noi non abbiamo sistemi di controllo dei manuali, questi per Costituzione non ci possono essere. Difatti la destra ha cercato di inserirli, ma sempre in funzione ideologica, e sono stati sempre bocciati. Quindi non abbiamo sistemi di controllo. Le case editrici sono libere di produrre i loro manuali e noi abbiamo moltissime case editrici. Il problema è che si sono concentrate in 2 o 3 grossi gruppi editoriali che sì, Berlusconi è il primo gruppo editoriale che ha tanti marchi diversi, però è lui che comanda. E loro reagiscono, producono i manuali in ragione del mercato, quindi considerano la scuola un mercato e cercano di fare manuali che abbiano un po' dell'uno e un po' dell'altro, un po' dell'uno e un po' dell'altro, che so, fanno finta di avere dei laboratori, in realtà non ce li hanno, però l'insegnante deve immaginare che prende un libro con i laboratori, fanno finta di avere della storia innovativa, la storia di genere, eccetera, perché mettono il trafiletto, la scheda, però poi la storia raccontata è sempre quella. No, noi abbiamo manuali, uno dei manuali più diffusi in Italia, il Brancati, è stato prodotto nel 1963-64, riedizioni, ha il suo pubblico di affezionati e continua. Noi abbiamo però dal punto di vista dell'uso del manuale praticamente 2 forme diverse di usare il manuale. Uno che considera ormai la parte più avveduta, il manuale non un libro in cui c'è la storia che devi imparare, ma un dispositivo per imparare a ragionare storicamente. E quindi manuale complesso su cui lavori, fai delle cose e naturalmente impari anche la storia, però fondamentalmente impari a ragionare. E la parte maggioritaria invece che lo considera come nell'Ottocento il racconto nazionale o di altra cosa che io devo insegnare a puntate, come se fosse una serie di Netflix, no? Una puntata dopo l'altra, prima facciamo la rivoluzione francese, poi facciamo il congresso di Vienna, poi facciamo quello, quell'altro. Ecco, sono 2 professionalità totalmente diverse che hanno materiali anche diversi. Tutto questo viene incrementato dalla rete, perché la rete si fa portavoce o dell'uno o dell'altro e quindi si aumenta questa differenza con dei fatti straordinari. Per esempio io mi sono battuto per anni, per decenni, per introdurre la didattica ludica
e quindi lavoriamo molto con la didattica ludica, ma è stata sempre di nicchia. Con la rete adesso è esplosa, tutti fanno didattica ludica, quindi la rete al di là del governo, al di là di qualsiasi altra indicazione ministeriale. No sé si queda tiempo, la verdad. Manuel, querías intervenir. Y también quería decir unas cosas, pero creo que no. Te dejo el micro un minuto, me dice. Los manuales no pueden entrar en circulación sin pasar por una comisión. No es una comisión nacional. El Ministerio de Educación abre concurso cada 5 años, 6 años para equipos constituidos por docentes universitarios y investigadores, se presentan y tal. Yo fui parte de uno, Luis Gros Correia, un compañero nuestro de mi facultad, que conoce bien a Antonio, dirige uno, y por lo tanto cada equipo tiene que revisar todos los manuales que le son presentados. Y la selección creo que está hecha por el Ministerio que manda y tal. Los manuales son incomparablemente mejores de lo que eran hace 20 años o hasta 15 años, pero siguen. Cuando yo una sola vez en el sistema anterior, el autor o los autores de los manuales o libros de texto tenían que obtener un visto bueno de un docente universitario, al que, claro que cobraba. Yo creo que la enorme mayoría habrá leído o no habrá leído, habrá recibido, habrá cobrado y no ha visto nada. La única vez que he visto yo, que he revisado yo un libro de texto de 12º, historia del último curso, he producido un informe superior en caracteres al total del libro. Y el autor, tantos eran los errores. Y el autor quería, no, entonces usted es coautor conmigo. No. Yo me limito a decir, todo esto está mal y usted tiene que revisarlo. Pero hay un sistema y los manuales son incompatibles. Y sí, es lo mismo, serían los datos de Italia. Es decir, tres cuartos de los docentes probablemente lo único que usan como recurso didáctico son los manuales. La formación de docentes en Portugal, sin embargo, de básica y secundaria, yo diría que es comparativamente a lo que conozco en otros países europeos bastante mejor. Y hay una larga tradición de licenciaturas de enseñanza, desde el inicio. O entonces de licenciaturas, por ejemplo, carrera de historia, se termina, se hace un máster, como aquí imagino yo, específicamente para... Pero hay en universidades hay carrera de historia y carrera de enseñanza de esto. Y en total yo creo que no está mal. Bueno, tenemos que acabar, lástima, ¿no? ¿Sí? Dic a les 2:40. Bueno, donem per finalitzar la sessió del dematí. Ara hi ha dinar a la sala de juntes i en teoria per anar una mica més puntuals amb la sessió de tallers a partir de les 2:45 ens hauríem de veure aquí, d'acord? Què? Ah, sí, i gràcies. Recordar que a fora hi ha el full d'assistència, les persones que necessiteu certificació d'hores i papers diversos, fora, d'acord? Gràcies.